Pues vamos a poner un vídeo y voy a leer una serie de citas de este proyecto. Sí. Vale. Se oye bien, sí. Todos nuestros males vienen de las alcantarillas. Las masas de este país no son como los americanos ni como los ingleses. Son esclavos, no sirven para nada, salvo para hacer de esclavos. Para nosotros, las personas decentes, cometimos el error de darles casas nuevas en las ciudades en donde teníamos nuestras fábricas. En esas ciudades construimos alcantarillas y las hicimos llegar hasta los barrios obreros. No contentos con la obra de Dios, hemos interferido en su voluntad. El resultado es que el rebaño de esclavos crece sin cesar. Si no tuviéramos cloacas en Madrid, Barcelona y Bilbao, todos esos líderes rojos habrían muerto de niños, en vez de excitar al populacho y hacer que se vierta la sangre de los buenos españoles. Cuando acabe la guerra, destruiremos las alcantarillas. El control de natalidad perfecto para España es el que Dios nos quiso dar. Las cloacas son un lujo que deben reservarse a quien las merece, los dirigentes de España, no el rebaño de esclavos. Pedestal de su propia estatua de su propio pedestal. Vista en retrospectiva, la operación militar de octubre de 1934 fue una especie de ensayo general para el levantamiento de 1966. Por primera vez, las tropas coloniales se ejercitaban en una batalla en suelo español. La operación fue fundamental para Franco y para el ejército de África. Les dio renombre y elevó su categoría a ojos de la derecha y de los militares de derechas. Su intervención decisiva en el aplastamiento de la revolución animó su propio sentido latente de destino mesiánico, su sensación de ser los elegidos para devolver a España su verdadera identidad desde los cuarteles del Marruecos español, no contaminado por la política metropolitana. En una carta dirigida a Mola el 11 de agosto, Franco hacía hincapié en la necesidad de destruir toda resistencia en las zonas ocupadas, un lapsus mental que ponía de manifiesto la gran influencia de las campañas marroquíes y que contradecía el discurso oficial nacional de zonas liberadas de marxistas gracias a la acción de la auténtica España. Además, el paisaje que atravesaban se parecía cada vez más al del Rif. El periodista del ABC que los acompañaba recordaba al verlo una imagen del Rif con los oscuros tapiales sobre el que pesa un cielo de plomo, ardiente bajo el sol de agosto. A medida que avanzaban por el paisaje extremeño, yermo y abrasado por el sol, la propaganda nacional los animaba a ver en él las mismas condiciones de la guerra del Rif, que supuestamente les había imbuido las virtudes de la rudeza y de la austeridad. Además, la propensión de los nacionales a crear mitos, exacerbada por la necesidad de justificar la rebelión, encontró también un nexo entre el ejército de África y los conquistadores de América. Mientras cruzaban el árido paisaje, los nuevos conquistadores podían, parece ser, divisar el lejano perfil de Madrid, como el espejismo de Goa. Por los macizos bloques de cemento repetidos, exactos que inacabablemente suceden sobre las ruinas de las antiguas chabolas de caña y latón, hasta el descampado desierto y calvo, orilla de un mar precipitado, ancho y ajeno como el mundo, meseta, llanura horizontal, áspera y recia Castilla, paisajes cenobíticos de coloración austera,
amplio, severo, grave, reposado, solemnes endiñares henchidos de silencio, rocas enhiestas, desnudas, aliento de eternidad, sed de espíritu, ardor seco del alma íbera, sustraída del febril panorama urbano, la capra hispánica respira de quietud y alivio. Es posible que los saqueos incontrolados fuesen una manifestación de la enajenación que sentía el ejército colonial frente a los símbolos de la España urbana, que había aprendido a odiar a lo largo de tantos años. Un cineasta parisino recogió pruebas gráficas de cuerpos y manchas de sangre, pero fue arrestado y destruyeron todas las evidencias que implicaban ejecuciones. También se ha dicho que algunos oficiales alemanes tomaron fotografías de los cadáveres de víctimas, hombres que habían sido castrados y a los que les habían metido los genitales en la boca, como a las víctimas españolas de Monte Arrubit en 1921. Fueron las tropas indígenas las que siguieron encargándose del trabajo duro del combate. John Whitaker ofrece una vívida descripción de cómo los nacionales emplearon a los soldados marroquíes como carne de cañón. Con unos prismáticos pude ver a los moros limpiando los bloques de viviendas de entre 6 y 7 pisos justo al otro lado del estrecho y sangriento río. Se refiere al Manzanares. Un destacamento de 50 moros rodeaba uno de los bloques, silenciaba a los defensores de la planta baja y entraba a toda velocidad en el edificio. Luego limpiaba la segunda planta con metralletas y granadas de mano. Estos moros eran operarios expertos, hombres de pocas palabras. Limpiaban cada edificio planta por planta. Solo había un problema. Para cuando llegaban a la última, ya no quedaba ni un moro. Los moros limpiaban estos bloques planta por planta, y también iban muriendo planta por planta. En 1952 se abrió un nuevo campo de aterrizaje en la localidad de Los Estancos, y los terrenos de Tefía pasaron a manos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que los convirtió en campo de detención. Sus barracones dieron la bienvenida a los primeros internos de 1954, tras la modificación que había sufrido la Ley de Vagos y Maleantes para penalizar a los homosexuales. Fuerteventura era también estación de paso para el África española y desde Puerto Cabras continuó operando la estafeta del ejército, que unía la isla con Cabo Jubi, con Sidi Ifni y Villa Cisneros. 2 años después concluyeron las obras de la terminal, por la que transitaban anualmente 500 pasajeros, ninguno de ellos con destino a Tefía, porque esos viajeros iban en barcos y con la cabeza rapada, desde la cárcel de Barranco Seco, en Las Palmas, donde aguardaban la sentencia. La primera mención a Tefía en las memorias de instituciones penitenciarias es de 1955 y recuerda que a esta colonia estaban destinados los individuos a quienes ha sido aplicada la ley de vagos y maleantes, habiéndose conseguido, con el trabajo realizado por estos, convertir una zona verdaderamente desértica en terreno apto para el cultivo de los productos del país. Desde hace algún tiempo, en los escaparates de las tiendas y las paredes de las casas, unas hojitas rectangulares, escritas en francés, invitan a la población marroquí a una empresa en común, noble y humanitaria. Dona sangre, salva una vida. El llamamiento te persigue obsesivamente y esta misma tarde, al oscurecer, la tiniebla favorece de ordinario tus negros designios, te presentarás en la cola en el lugar indicado y aguardarás pacientemente tu turno al final de la cola. Como medida de precaución, llevas gafas ahumadas y un caricatural bigote postizo. Los donantes conversan en voz baja sobre temas fútiles y tú permanecerás al acecho, en dolorosa tensión. Debes pasar inadvertido y cualquier signo de excitación o desasosiego puede denunciarte. Tu rostro simulará la dureza compacta de la roca y tus ojos mirarán con fijeza al vacío. Cuando la enfermera anude la correhuela en torno del brazo y hunda la jeringuilla en una de tus serpenteantes venas azules, respirarás de alivio o satisfacción. No estás en Tánger, sino en España, y la sangre que tan maliciosamente ofreces infectará obligatoriamente a tu tribu. Espiroquete no, virus de rabia.
Te ha mordido un perro rabioso y al líquido espeso del frasco añadirás, prevención necesaria dado que en estos casos no suele ser contagioso, algunos filamentos de saliva. El hecho se ha producido del siguiente modo. Estás tumbado en las esteras, atento a la danza jeroglífica de los pajaritos drogados, cuando observas la presencia súbita del mastín. Su pelo es negro y crespo, su lengua rosa, sus ojos brillantes y amarillos. Su miembro apunta breve y afilado y el hocico aspira con arrobo el humo aromatizado de las pipas. Sus movimientos son flexibles y esbeltos. Nadie parece reparar en él. El suelo está cubierto de gallos decapitados y él olfatea espaciosamente la delicada palpitación de las vísceras. Algo te señala la inminencia del peligro, pero te sientes incapaz de todo esfuerzo. Los colmillos del animal relucen como dagas de acero pulido y bruscamente los clavan tu cuerpo con enérgica exactitud. Ningún dolor, no. Al contrario, la aguda, sutil percepción del paranoico del enfermo mientras abajo la sangre afluye culpable e insumisa. Algo así como un dorado mar de muelles sin nudos, sin enganches. Solo un hilo de goma que gira y se entrelaza insinuando una suave arquitectura de comodidad. La enfermera no se dará cuenta de tus manejos y agradecerá el don con emotivas palabras. Tú aceptarás modestamente sus cumplidos e improvisarás a tu vez un bello discurso. Y, a cubierto de toda represalia, esperarás con calma el resultado de la furtiva inoculación y el curso lento, pero inexorable de la enfermedad. La patria es la madre de todos los vicios, y lo más expeditivo y eficaz para curarse de ellas consiste en venderla, en traicionarla. ¿Venderla? Por un plato de lentejas o por un Perú, por mucho o por nada. ¿A quién? Al mejor postor. O entregarla, regalo envenenado, a quien nada sabe ni quiere saber de ella. A un rico o a un pobre, a un indiferente, a un enamorado. Por el simple y suficiente placer de la traición. De librarse de aquello que nos identifica, que nos define, que nos convierte sin quererlo en portavoces de algo, que nos da una etiqueta y nos fabrica una máscara. ¿Qué patria? Todas. Las del pasado, las del presente, las del futuro, las grandes y las chicas, las poderosas, las miserables. Venta en cadena, delito continuado, traición permanente y activa. Vender Caldea a Egipto, Egipto a Persia, Persia a Esparta, Esparta a Roma, Roma a los bárbaros a Bizancio, Bizancio al Islam. Abandonarse en el excitante juego de las combinaciones y extraer de cada operación un beneficio cualquiera, económico, físico o espiritual. O, en último término, por pura gratitud, por la fulgurante satisfacción del acto en sí. Traición grave, traición alegre, traición meditada, traición súbita, traición oculta, traición abierta, traición macha, traición marica. Hacer almoneda de todo. Historia, creencias, lenguaje, infancia, paisaje, familia. Rehusar la identidad, comenzar de cero. Estas citas son una pequeña selección de algunos de los materiales que estoy utilizando en el proyecto. La primera son unas declaraciones a la prensa del capitán Aguilera, terrateniente y aristócrata, que trabajó como jefe de prensa para Franco. Luego hay una serie de párrafos del libro Abrazo Mortal, de la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos, de Sebastián Balfour. Luego hay un pequeño extracto que hablaba de Tefía, del libro Redada de Violetas, la represión de los homosexuales durante el franquismo, de Arturo Arnalte. Y un par de citas que estaban intercaladas al principio y la parte final es de la novela Don Julián, de Luis Goytisolo. Es unas pequeñas pinceladas de esta mirada al paisaje que estoy desarrollando en este proyecto que se llama Destruir las alcantarillas, al que os invito a que os acerquéis al estudio, donde hay unas fotografías y unos restos o una escultura en proceso o unas ruinas que buscan y unas galletas que os invito a que cojáis y hagáis con ella lo que queráis. Muchas gracias.